Y continuando con las explicaciones. Vamos a estudiar el curso de aritmética. El tema ahora es el tema de proporciones. Quien les habla es Wilmer, profesor Wilmer. Explicamos los conceptos previos. El concepto de razón se vio la semana pasada, ¿no? ¿Qué es una razón? Sencillo. ¿Es una resta o es una división? Cuando yo resto, la razón se llama aritmética, y cuando yo divido, la razón se llama razón geométrica. Así de sencillo, así de fácil, ¿no? Si yo te pido, calcúlame la razón aritmética de dos números, ¿qué tienes que hacer? Solamente restar. Cuando te pido la razón geométrica de dos números, ¿qué tienes que hacer? Solamente dividir. Y en estos ejemplos se entiende la idea. Yo te pido, calcúlame la razón aritmética de 15 y 5, que solamente 15 menos 5, 10. 10 es la razón aritmética de 15 y 5. Razón aritmética es restar. Yo te pido la razón geométrica de 15 y 5. ¿Qué tienes que hacer? Dividir. ¿Cuánto es 15 entre 5? 3. 3 es la razón geométrica de 15 y 5. Así de sencillo. La razón aritmética de dos números es la resta. Y la razón geométrica de dos números es la división. Ya no hay que hacerse un mundo, ¿no? La razón aritmética es la resta y la razón geométrica es la división. Ok, entonces, espero que haya quedado claro. Continuamos con la siguiente parte. Entramos al tema en sí, que es una proporción. Una proporción es la igualdad de dos restas o es la igualdad de dos divisiones. Si yo igualo dos restas, acá está. Yo igualo dos restas, la proporción se llama proporción aritmética. Y cuando yo igualo dos divisiones, la proporción se llama proporción geométrica. ¿De acuerdo? Es una proporción aritmética. Es la igualdad de dos restas. Es una proporción geométrica. Es la igualdad de dos divisiones. 15 menos 5 igual a 16 menos 6. Es la igualdad de dos restas. Entonces, toda esta igualdad es una proporción aritmética. 20 entre 4 igual a 40 entre 8. Es la igualdad de dos divisiones. Entonces, toda esta igualdad es una proporción geométrica. Así de práctico, ¿no? La igualdad de dos restas es una proporción aritmética. Y la igualdad de dos divisiones es una proporción geométrica. ¿De acuerdo? Miren los ejemplos para que sepan cuándo una proporción es aritmética y cuándo una proporción es geométrica. En términos medios y extremos. Los términos medios en una proporción aritmética son fáciles de notar. En este ejemplo, ¿quiénes son los términos medios? 5 y 16. ¿Y quiénes son los términos extremos? 15 y 6, ¿no? Es fácil notar quiénes son los términos medios y extremos en una proporción aritmética. Los términos medios son los que están en el centro. Los términos extremos son los que están en las esquinas. Fácil notar quiénes son los términos medios y extremos de una proporción aritmética. Pero cuando es geométrica, tengan cuidado en ubicar los términos medios. ¿Quiénes son los términos medios? Los números que están en la diagonal principal. Los extremos, los números que están en la segunda diagonal. ¿De acuerdo? En este ejemplo, ¿quiénes son los términos medios? 4 y 40. Y los extremos, 28. Ya, cuidado con los términos medios y extremos de una proporción geométrica. ¿Ya? Porque se olvidan. He visto que los alumnos se olvidan. ¿Dónde están los términos medios? Se quedan callados, ¿no? ¿Dónde están los términos extremos? Se olvidan. Tengan cuidado, ¿ya? Los términos medios en una proporción geométrica están en la diagonal principal y los extremos en la segunda diagonal. Miren estos dos ejemplos.
para que lo dominen. Bien. Y a continuación, proporciones continuas. ¿Cuándo una proporción es continua? Cuando los términos medios son iguales. Por ejemplo, aquí los términos medios, ¿quiénes son? 15 y 15. Son iguales. Acá también, ¿quiénes son los términos medios? 10 y 10 son iguales. Entonces, como los términos medios son iguales, en cada proporción se dice que las proporciones son continuas. Si aquí los términos medios son 15 y 15, son iguales, entonces la proporción aritmética es continua. Y si aquí los términos medios son 10 y 10 son iguales, la proporción geométrica es continua. Te puedo pedir como tarea, escribe 5 ejemplos de proporciones aritméticas continuas. O 5 ejemplos de proporciones geométricas continuas. Los términos medios, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Y ustedes tienen que crear ejemplos donde los términos medios son iguales. ¿Ya? Eso es un trabajo. Discreta, cuando los términos medios, ¿cómo son? Diferentes. Acá yo veo que los términos medios son 15 y 14, y son diferentes. Y acá también, los términos medios son 10 y 12, y son diferentes. Cuando los términos medios son diferentes, la proporción se llama proporción discreta. En esta proporción aritmética, los términos 15 y 14 son diferentes. Entonces, toda la proporción aritmética es discreta. Y en esta proporción geométrica, los términos medios son 10 y 12, que son diferentes. Entonces, toda la proporción geométrica es discreta. Pero, profesor, de las proporciones continuas y discretas, ¿cuál es la más importante? La continua. ¿Por qué? Porque la continua se suelen olvidar. ¿Ya? Y eso es lo que más preguntan. Muy importante. En toda proporción aritmética se cumple que la suma de medios es igual a la suma de extremos, pero proporción aritmética. Vamos a practicar con un ejemplo. A ver. Ahí está. Suponte que te pido, ¿no? Calcule el valor de x. Y la proporción aritmética es 20 menos x igual a x menos 30. Aplica la fórmula. Suma de medios igual a suma de extremos. ¿Quiénes son los medios? XX. ¿Quiénes son los extremos? 20 y 30. Suma de medios, x más x, igual a suma de extremos, 20 más 30. Si tienes una proporción aritmética, aplica la fórmula. Suma de medios igual a suma de extremos. Es por eso que la suma de medios en este ejemplo es x más x. Y la suma de extremos es 20 más 30. ¿Cuánto es x más x? 2x. 20 más 30 es 50. 50 lo divides entre 2, porque el 2 pasa a dividir, y 50 entre 2 es 25. Y es importante esto, ¿ya? Suma de medios igual a suma de extremos, en una proporción aritmética. Porque también es una tarea. Ahora, con respecto a la proporción geométrica, no es igual, ¿no? Producto de medios igual a producto de extremos. Es el caso que suele olvidarse, ¿no? Por ejemplo, en esta proporción, 36 entre x igual a x entre 4. Calcula x. ¿Quiénes son los términos medios? X y X. ¿Quiénes son los términos extremos? 36 y 4. Aplica. Producto de medios igual a producto de extremos. Producto es multiplicación, se puede decir. Entonces, X por X igual a 36 por 4. X por X es X al cuadrado. Ten cuidado. 36 por 4 es 144. El 2 pasa como raíz cuadrada. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 144? 12. Porque 12 por 12 es 144. ¿Ya? Es importante esto. Y bueno, acá te pido una tarea, ¿no? Escribir 10 ejemplos de proporciones aritméticas continuas. Yo solamente he hecho uno. Esto es continuo porque los medios son iguales. Me faltan 9.
También acá, escribe 10 ejemplos de proporciones geométricas continuas. Yo he hecho uno, donde los términos medios son iguales, 8, 8. En el otro era 10, 10, ¿no? Acá 8, 8. Te faltan 9 porque son 10. Y acá vas a resolver calculando el valor de x, ¿no? ¿Te ayudo con la primera? Suma de medios sería x más x igual a suma de extremos 15 más 17. Ya aplica el ejemplo anterior. Suma de medios. Para el primer ejemplo, x más x es la suma de medios. Lo igualas a la suma de extremos. 15 más 17 es la suma de extremos. Miren el ejemplo anterior, este ejemplo. Esta parte que está abajo. ¿Ya? Eso hay que recordar. No he hecho el ejemplo, pero ya ustedes van a entender, ¿no? Acá también, producto de medios igual a producto de extremos. En cada caso son 3, ¿no? Te ayudo con la primera. Producto de medios, x por x. Lo igualas al producto de extremos, 4 por 9. Y eso está acá. Acá está resuelto. Un ejemplo, ¿no? Acá está. Ahí está. Los niños, si hay dudas, me consultan por mi número WhatsApp. Ya, espero que se haya entendido. Ya, pregunten, porque tienen que estar preguntando. Tenemos Zoom, Dios mediante en la tarde. ¿Ya? Cuídense bastante. Y ahí nos quedamos, ¿ya? Espero que hayan entendido lo más